Instalación de faenas. Es un conjunto de instalaciones provisorias que sirven de apoyo a la construcción de la obra. Proporcionan la infraestructura mínima para el desarrollo del proyecto y permiten establecer un estricto control sobre los materiales y personal dentro de la obra. Al iniciar un proyecto constructivo, se deberá comunicar de este mediante carta a organismos pertinentes, Seremi de Salud, Dirección del Trabajo, Organismo Administrador del Seguro, tanto para construcciones o demoliciones. Indicar además el nombre del proyecto, empresa mandante, número de trabajadores proyectados y el nombre del ingeniero administrador y experto a cargo de la obra. Todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal. Todo el lugar deberá estar provisto de servicios higiénicos de uso individual o colectivo, que dispondrá como mínimo de excusados, lavatorios y duchas. En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres, deberán existir servicios higiénicos, independientes y separados. Además, las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gasfitería deben ser efectuadas por personal competente. Se deberán mantener una dotación mínima de 100 litros de agua por persona y por día. Esta en ningún caso podrá ser inferior a 30 litros diarios por trabajador. Los cierres perimetrales se realizan con un control de accesos de personal, pudiéndose utilizar mallas Rachel, placa USB, malla tipo gallinería, malla ACMA, zinc, etc. o cualquier otro tipo de material que impida el libre acceso de personas ajenas al interior de la obra. El control de acceso a obra deberá ser realizado por un guardia con un curso aprobado por el OS 10 vigente. La bodega es una instalación que, junto con los equipos de almacenaje, la manipulación, medios humanos y de gestión, nos permite regular las diferencias entre los flujos de entrada y salida de los materiales. Las estanterías de esta deberán ser resistentes a la carga de materiales acopiados. Deberá contar con puertas y algún medio de cierre, señales éticas y extintor de incendios de tipo PQS. Deben tener espacio suficiente para acceso de camiones dotados de plataformas de descarga, si los volúmenes y cantidad de la carga lo justifican. Los talleres mecánicos eléctricos de preparación de fierros para hormigón, carpintería, etc. deberán ubicarse en lugares estratégicos previamente analizados con el objetivo de facilitar su acceso, evitar contaminación por ruido, humos a sector de oficinas y riesgo de incendios. Los comedores son los lugares donde el personal de las obras realizarán el consumo de sus alimentos. Pueden ser móviles o fijos. En el caso de los móviles, se espera que los trabajadores realicen faenas en lugares como carreteras o caminos. Algunos aspectos generales a considerar: el terreno y lugares donde se instalarán líneas aéreas propias de la obra. Cercanía de líneas aéreas energizadas colindantes. Emplazamiento previsto para la instalación de grúas y otros equipos fijos y radio de acción de sus partes. Guardarropía y vestidores. Estos están destinados para que los trabajadores puedan guardar los recambios de vestimentas. Cuando sean hombres y mujeres, estos deberán ser independientes y separados. Todas las instalaciones deberán contar con señales éticas de vías de evacuación, ya sean horizontales o verticales, que cumplan con las exigencias de la Ordenanza General del Urbanismo y la Construcción. Propósito de los letreros, señales y tarjetas de seguridad: estos podrían ser: letreros de peligro. Se usan cuando existe un peligro o riesgo inminente. Todo el personal debe ser instruido en el conocimiento que los letreros de peligro indican. Letreros de precaución. Se usan para prevenir los riesgos potenciales o prevenir las acciones de peligro del personal. Letreros de instrucción. Se usan cuando se necesita impartir conocimientos generales y sugerencias relacionadas con medidas de seguridad. Letreros direccionales. Se usan en un número suficiente para indicar el acceso y ubicación de lugares como salidas de escape, escapes de incendio, escaleras, posta de primeros auxilios, etc. Orden y aseo. La acumulación de materiales y desperdicios de manera incontrolada, como por ejemplo el aceite o líquidos inflamables, y trapos con aceite o grasa en el piso, madera de desecho apilada sin espacio para circulación de aire, son causas de incendio. La disposición de las oficinas, ubicación de talleres, planta de hormigón, almacenamiento de materiales, entre otros, factores que deben tenerse presente para el diseño de las vías de tránsito dentro del área en que se instalarán las faenas. Específicamente es necesario considerar las siguientes operaciones: controles de entrada y salida de camiones y vehículos, tránsito de personal, tipo de vehículos y maquinaria pesada que circulan, frecuencia de entrada y salida, altura de las máquinas, lugares de carga y descarga de materias primas y materiales en general, lugares de estacionamiento de vehículos y equipos durante y después de la jornada. Construcciones hechas en obra. Frecuentemente son de madera, aunque a veces se utilizan piezas de albañilería de ladrillos y de hormigones prefabricados para los servicios higiénicos y cocinas. Construcciones prefabricadas. Se venden a medida según las necesidades, teniendo también los fabricantes módulos de dimensiones estandarizadas.
Prefabricado paneles SIP. Es un completo sistema autosoportante usado para la construcción, conformado por un alma de espuma rígida de poliestireno de alta densidad. Metálicas se venden como contenedores habitables. Modulares. Módulos de alto estándar, ideales para instalaciones de faena, campamentos mineros, oficinas, baterías, baño, salas de venta, entre otros. Los módulos se adaptan a cualquier necesidad que presenten los trabajadores, bien sean proyectos de una sola planta o de varios niveles, inclusive edificaciones. Herramientas de precisión. Nivel láser. Los niveles láser vinieron a simplificarnos la vida. Lo que antes nos llevaba varios minutos de preparativos, ahora se puede lograr con simplemente pulsar un botón. La diferencia en el color no es simplemente estética, o por cuestión de gustos. Se ofrecen en dos colores debido a que el ojo humano percibe mejor los tonos verdes en condiciones de baja luminosidad, mientras que el rojo es más perceptible en situaciones de luz solar. Los niveles de puntos son sumamente sencillos y portables, y permiten proyectar un punto determinado al piso, al techo o a las paredes. Los niveles láser poseen una precisión superior a las tradicionales de burbuja. El error máximo es aproximadamente 3 milímetros por cada 10 metros lineales. Son especialmente útiles a la hora de colocar las baldosas en una habitación o cuando se está trabajando con la carpeta de material. También para controlar el declive en habitaciones que deben contar con sumideros. Su principal característica es la portabilidad, ya que al trabajar con una batería y no con un cable pueden utilizarse en cualquier parte y ofrecen una mayor comodidad y versatilidad de su uso. Suelen ser fáciles y rápidos de recargar. Los taladros inalámbricos no solo son fáciles de usar porque son portátiles, sino también porque tienen diseños muy manejables y ergonómicos. Suelen ser muy cómodos, por lo que es muy sencillo trabajar con ellos en distintos proyectos. Pistola de clavos. Es un tipo de herramienta utilizada para clavar clavos en madera u otro tipo de material. Normalmente se acciona por aire comprimido. Las pistolas de clavo han reemplazado de muchas maneras a los martillos como herramientas de elección entre los constructores.